Bueno, vamos a hacer la oración por la Torá y vamos a pedirle al Eterno que nos ayude con esta enseñanza. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorá. Bendito eres tú, Adonai Elohein, nuestro Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu bendita Torá. Bendito eres tú, Eterno, que das la Torá. Amén. Hoy, continuando con la reflexión que venimos haciendo del libro de Job, de Job, vamos a mirar esta porción del capítulo 17 en el verso 6 al verso 11. Y vamos a mirar qué nos enseña el Eterno con respecto a estas vivencias y a esta experiencia que tuvo Job, recordando que él fue un hombre justo, fue un hombre recto, fue un hombre apartado del mal. Y a pesar de ser justo, recto, bueno y apartado del mal, y que estaba pues agradado Dios de él porque nunca cuestionó, porque no pecó, y lo que estaba viviendo no era consecuencia de ningún pecado en particular. Sin embargo, vivió unas situaciones muy complicadas. Y dice el verso 6, él me ha hecho objeto de burla entre los pueblos, una criatura en cuyo rostro ellos escupen. Y esto, pues, de un hombre justo, y nosotros que estamos entrando en este camino y andando por este camino y que hemos tomado la decisión de apartarnos del mundo, de vivir en rectitud y vivir en santidad, porque entendemos que somos un pueblo kadosh, que somos un pueblo apartado. Sin embargo, vamos a tener que vivir unas situaciones muy complicadas. Lo mismo que vivió Job. Seguramente muchos de los que estamos aquí conectados hemos sido también objeto de burla, porque estamos retornando a las sendas antiguas y nuestro estilo de vida ha cambiado, porque la Torá nos está cambiando. Y eso puede ser para el mundo y para los cercanos, para los amigos, para el medio social en el que nos movemos, objeto de burla, porque no lo van a poder entender y no nos van a poder entender. Y seguramente no han llegado a los escupitazos, pero muchos de pronto quisieran hacerlo con nosotros. Y vamos a mirar que además de Job, ¿quiénes fueron esas personas de las que Job fue objeto de burla y de escupitazos? Y nos dice Job en el capítulo 30, y voy a leerlo así muy rápido. Dice, pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñará poner con los perros de mi ganado. O sea, ni siquiera tenían los méritos, ni siquiera eran personas, los padres de esos jóvenes que se burlaban de Job, no tenían ni siquiera como el mérito para que Job los contratara o estuvieran incluso con los perros de mi ganado. Y dice, ¿y de qué me serviría ni aún la fuerza de sus manos? O sea, eran personas que no tenían ninguna actitud para trabajar correctamente, que no hacían bien ningún trabajo, gente perezosa, gente holgazana. No tienen fuerza alguna, dice, pero por causa de la pobreza y del hambre andaban solos. Huían a la soledad, a lugares tenebrosos, asolados y desiertos. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentar. Eran arrojados dentro de la gente no los quería. Eran personas que eran fastidiosas.
Y esos eran los que se estaban burlando de Job. Dice, todos les daban grita como las de el ladrón. O sea, los veían y les gritaban como si fueran unos ladrones, o sea, indeseables, personas indeseables. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. Bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos. ¿Por qué esas personas tenían ese estilo de vida así? Que eran despreciables, que eran burladores, que se estaban riendo de Job, porque era un hombre justo, un hombre próspero, un hombre bendecido, un hombre de testimonio para todas las personas que lo veían en su prosperidad. Pero ahora, en esta calamidad, en esta situación, aprovecharon para burlarse de él. ¿Y por qué lo hacían? Porque eran hijos débiles, dice el verso 8, y hombres sin nombre. Los nombres trazan destino, pero ni siquiera estos tenían nombre. Más bajos que la misma tierra. O sea, eran gente de verdad bien mala. Y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Me abominan y aún de mi rostro no detuvieron su saliva, porque Dios desató su cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. A la mano derecha se levantó el populacho y empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Hay personas que aprovechan las circunstancias. Siempre la mala inclinación, siempre el mal de ojo estará entre nosotros. Y incluso me atrevería yo a decir que en la misma comunidad, porque dice la palabra que en medio de nosotros hay trigo y cizaña. Y hay personas que sí tienen ese mal de ojo, esa mala inclinación. Y porque ven o nos ven prosperando, nos ven andando en santidad, nos ven con familias unidas y que nuestra vida está cambiando, quieren burlarse de nosotros. Hay personas en la Biblia que también vivieron eso como Job. Yo no sé si ustedes se acuerdan de otro santo y justo como el que más, que fue objeto de burla, que sirvió de refrán, que fue abominable, que le dieron de escupitazos. Y hay muchas personas justas y rectas que sufrieron esos oprobios. Uno de esos fue Isaías. Yahvé dice, el Señor le abrió el oído y no fue rebelde, o sea, escuchó la Torá, andó en los caminos de la Torá. No se echó nunca para atrás, porque el Señor estaba ayudándolo, pero sufrió heridas en las mejillas por sus heridores, le meciaban la barba, no escondió de ellos su rostro cuando le injuriaban y le dieron desputos, le dieron descupitazos. Isaías también sufrió eso, pero guardaba la esperanza de que el Señor le iba a ayudar. O sea, podemos nosotros tener situaciones difíciles, pero siempre tenemos que recordar que el Señor está ayudándonos. Por tanto, no debemos avergonzarnos de ser hijos de Dios. Nunca debemos avergonzarnos de ser israelitas, de ser pueblo de Israel. Nunca. Por más burla, por más escarmiento que nos hagan, estamos en el camino que debemos estar por misericordia del Eterno. Fuimos apartados, fuimos escogidos por Él para que anduviéramos en sus caminos. Y sé, como dice Isaías y como decía Isaías, y sé que no seré avergonzado. Al final, el Señor nos dará la recompensa, pero tenemos que pasar por estas situaciones. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí conectados hemos pasado por situaciones así. En Mateo vemos el caso de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Y dice en Mateo 26,
Levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Yeshua callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el ungido, el hijo de Elohim. Yeshua le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Elohim y viniendo a las nubes del cielo. El Señor Yeshua nunca manifestó públicamente, abiertamente, que él era Yuhed Bajei, hecho carne. Pero aquí, en esta confrontación que tuvo, le dijo, tú lo has dicho. Y él le dijo, yo soy. Y sin embargo, a pesar de que se manifestó como el Elohim verdadero, entonces el sumo sacerdote dice que rasgó las vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Respondiendo, ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces a Yeshua también le escupieron el rostro. A Yeshua también le dieron de puñetazos. A Yeshua también otros le abofetearon. Esa legión de soldados que se reunieron también, le pusieron una corona, le vistieron una capa de púrpura, le entregaron un cetro, una corona de espinas, se arrodillaban de él, haciéndole venia como si fuera un rey, y le decían, salve, rey de los judíos. Lo desnudaron, le pusieron un manto escarlata y le escarnecían todo el tiempo, golpeándolo y escupiéndolo. Al igual que Job, porque era justo, Yeshua también sufrió el oprobio. Y a veces los justos tenemos que pasar por esas situaciones, tenemos que pasar por esas pruebas. La pregunta es, nos han enseñado un evangelio que todo es flores, que todo es bendiciones, que todo es perfume, que siempre hablan de la teoría de la prosperidad, de casa, carro y beca, pero hermanos, andar en este camino y permanecer en este camino y guardarnos en santidad cuesta el ser escarnecidos, cuesta el ser golpeados muchas veces por pruebas, incluso por la gente que nos rodea, y no han llegado a los escupitazos, pero tenemos que vivir y tenemos que entender que este camino no es fácil, pero igual así fuimos llamados para servirle al Eterno, fuimos llamados para ser diferentes, para ir contra la corriente del mundo, a pesar de que nos pueda pasar lo que le pasó a Yeshua, lo que le pasó a Job, lo que le pasó a Isaías. Y mire el pueblo de Israel, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa es santificada a mi nombre. Yo lo echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. En este exilio, la casa de Efraín, que somos nosotros, y la casa de Judá, ha sufrido durante toda la historia de la humanidad esos oprobios, esas persecuciones, unas por causa del pecado y por causa de la rebeldía y de la dureza de cerviz, de cabeza, por la terquedad, ha sufrido el pueblo de Israel, pero también muchos solamente porque son pueblo del Eterno, porque fue el pueblo escogido por él. Y en ese pueblo fuimos nosotros injertados. En ese campamento fuimos nosotros injertados. Los santos también sufrieron oprobio. Dice Rab Shaul y Apolos, dicen, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te distingue? ¿O quién tienes que no hayas recibido? Si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si lo hubieras recibido? Nosotros no podemos envanecernos absolutamente de nada. El Señor da a cada uno conforme
Él quiere y conforme la misericordia que tiene con cada uno de nosotros. Pero da a cada uno conforme a su justicia, porque Él es justo. Él es justo. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, dicen los de afuera. Y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros, porque según pienso, Elohim nos ha exhibido a nosotros los apóstoles, a los emisarios, a los embajadores, a los que llevamos ese mensaje, porque todos, cada uno de los que estamos aquí, hemos sido introducidos en las tiendas de Israel para que seamos luz para el mundo, luz para nuestras familias. Somos esos emisarios también, somos esos embajadores. Pero el Señor dice, Elohim nos ha exhibido a nosotros como postreros, como los últimos, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo. Y cada día seguramente somos espectáculo para el mundo. Y cada vez que esto se pone más complicado, vamos a hacer espectáculo para el mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor al Mashiach. A veces somos tercos y nos mantenemos en este camino por amor a nuestro Mashiach, porque hemos entendido su obra redentora, porque hemos entendido que la Torá está vigente y que debemos guardar mandamientos y que nuestro estilo de vida debe ser diferente al resto del mundo. Mas vosotros prudentes en Mashiach, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Si yo, hermanos, les preguntara a ustedes si les gusta este camino, si desean permanecer y deseamos permanecer en este camino, tenemos que formar el carácter para estar preparados para ese tipo de situaciones, de desprecio, de maldición, de persecución, y ser considerados escoria del mundo y el desecho de todos. Porque este camino no es fácil. Pero miremos, ¿qué nos sigue diciendo Job? Estoy cerca de la ceguera, del dolor, por el dolor. Se estaba quedando ciego también Job. Las extremidades reducidas a una sombra. Se volvió tan flaco que esquelético que parecía una sombra. Dice, pero los rectos están perplejos a esto. El inocente se levantó contra los hipócritas. Y llegará un momento en que los inocentes, en que los justos también levantarán su voz. Y como dice Mateo 23, ay de vosotros. Y le decía a esos escribas y fariseos hipócritas, porque estamos también rodeados de hipocresía. A veces las situaciones parecen o aparentan ser una cosa, pero a la verdad son totalmente diferentes. Dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y hay personas que vamos a encontrarnos en este camino que se muestran justas a los hombres. Nadie conoce el corazón de nadie, solamente el Eterno es el que lo conoce. Nosotros no estamos llamados para juzgar a nadie, pero Dios que conoce los corazones sabe quiénes son. Pero en esa justicia y en este camino en que andamos, mis hermanos, nosotros nos podemos levantar y mantenernos también en medio de esa hipocresía y de esa iniquidad. La vanidad de la vida.
también es otro obstáculo que tenemos en este camino. Todo lo que ofreció el mundo es vanidad. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, vieres en los pueblos donde vivimos, en las ciudades donde vivimos, los gobernantes que tenemos actualmente, no nos maravillemos de eso, porque sobre ellos el alto vigila, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. Dios tiene control de todas estas situaciones. Y a pesar de todas las cosas que podamos padecer, a pesar de todas las circunstancias adversas que nosotros podamos tener en este caminar, nosotros debemos mantenernos firmes. Aún los rectos se agarran de sus caminos, y aquellos con manos limpias se fortalecen y fortalecen. La esperanza que tenemos, hermanos, es que pasando estas pruebas, pasando las circunstancias, manteniéndonos firmes, porque todos vamos a ser probados. Y el Señor a veces envía gente así en medio de nosotros, burladores, escarnecedores, hipócritas, gobernantes que no hacen lo justo ni lo recto delante de Dios. Y en medio de todas esas circunstancias, nosotros estamos andando. Pero hay esperanza para los justos. Hay esperanza para los que creemos en Yeshua y guardamos la fe en Yeshua y andamos en mandamientos. Dice, habrá allí calzada de camino. Serán llamados caminos de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con nosotros. El que anduviera en este camino, por más torpe que seamos, no nos vamos a extraviar, no nos vamos a perder. Los redimidos de Yahvé volverán y estamos volviendo. Vendrá nación con alegría y esa es nuestra esperanza de entrar por una de esas 12 puertas a Sión con alegría, con gozo perpetuo y será sobre nuestras cabezas. Tendremos gozo y alegría y huirá la tristeza y el gemido. Pero que tenemos que pasar la prueba, la tenemos que pasar. Pero nuestra esperanza es esta, que vamos a entrar a Sión con gozo y alegría, si perseveramos, si nos mantenemos firmes. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, y nosotros vamos a ir de aliyá en aliyá, de poder en poder, de bendición en bendición, aún en medio de lo que estemos atravesando. Verán a Elohim en Sión, y esa es nuestra esperanza, de ver a nuestro Mashiach en Sión. Yahvé, Elohim de los ejércitos, oye nuestras oraciones. Él escucha, oh Elohim de Jacob. Mas la senda de los justos, y nosotros estamos en una senda, caminando por la senda de los justos. Nosotros estamos caminando por la senda de Yeshua, que es el camino, que es la verdad y que es la vida. Esa es la senda de los justos. Y esa senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando hasta que el día es perfecto. Él nos va a dar fuerzas. Él va a multiplicar nuestras fuerzas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperamos en Yahvé, vamos a tener nuevas fuerzas. Vamos a levantarnos como las águilas. Vamos a correr. No nos vamos a cansar de estar en este camino. Vamos a caminar cada vez más fuertes y no nos vamos a fatigar. Esa es nuestra promesa. Esa es la promesa que el Eterno ha dado a su pueblo, a los que andan en sus caminos, pero tenemos, mis hermanos, que perseverar. Como dice en 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Sin el Mashiach nosotros no somos nada. Estamos llenos de imperfecciones y debilidades, pero Él se glorifica en nuestra debilidad. Por eso es suficiente la gracia de Él. Es suficiente el poder de Él, porque el poder de Él se perfecciona en esas debilidades de nosotros. De buena gana, dice Rab Shaul, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder del Mashiach. Nosotros fuimos creados para la alabanza del Eterno, para la alabanza de su gloria. Y Él se goza
y se glorifica en nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él siempre nos va a dar la victoria en Yeshua. Pero a causa de ustedes todos, vuélvanse, regresen. Aún no encontraré un hombre sabio entre ustedes, decía Job a los burladores. Ustedes devuélvanse, ustedes regresen, porque entre ustedes no hay ningún hombre sabio. Mis días han terminado, mis planes han sido cortados. ¿Cuáles había aprendido, apreciado tanto? Dice él. Job tenía planes. Job había determinado sus días, seguramente había planeado cuánto tiempo iba a vivir. Tenía proyectos como muchos de nosotros y todos tenemos proyectos, tenemos planes. El único que puede hacer que esos planes se cumplan o no se cumplan es el Eterno. Pues sale el aliento y vuelve a la tierra. No sabemos si hoy nos levantamos y seguramente será el último día. Hoy salimos de la casa y es posible que no regresemos. Solamente el Eterno lo sabe. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen nuestros pensamientos. O sea, ¿de quién dependemos? Solamente de Él. Pero no quiero, hermanos, dice Romanos 1:3, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, decía Pablo, pero hasta ahora he sido estorbado. Hasta Rab Shaul, que estaba haciendo la obra del Eterno, era estorbado por el rúa de santidad, porque no era lo que quisiera hacer Pablo, no era donde quisiera ir a predicar Pablo, no era donde quisiera ir a compartirle a personas, no, es donde el rúa de santidad lo guiaba, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Nuestra vida está escondida en Mashiach. Nuestra vida, nuestros planes y proyectos dependen de Él. Por eso nuestra esperanza es Él. La única reflexión que podemos sacar de acá, mis hermanos, es que vamos a tener pruebas y pruebas muy duras. Y vamos a seguir teniendo en medio de nosotros burladores, escarnecedores, hipócritas, malos gobernantes, situaciones que nos van a afectar, que seguramente nos van a entristecer, pero nuestra esperanza está puesta arriba. Nuestra esperanza está puesta en Yeshua HaMashiach. Y Él ha prometido que toda tristeza, que toda situación que hayamos vivido va a terminar. Él nos va a llevar de poder en poder. Y esa es, hermanos, la reflexión que nos habla de esta porción de Job, porque esa es la realidad. Esto no es un evangelio como nos enseñaron a nosotros de todas las cosas bien, como dice el pibe, todo bien, todo bien. No es tan todo bien, todo bien. Las pruebas hay que vivirlas y en medio de este mundo andamos y este es un mundo hostil, hostil para los que buscan al Eterno, hostil para los que andan en los caminos de la Torá. Pero Él nos dará la victoria. Amén. Vamos a hacer la bendición por la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet behayei olam nata bejoteinu Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torá de verdad y que implantaste en cada uno de nosotros vida eterna. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torá. Amén. Amén, mis hermanos, que el Eterno les bendiga, que tengan un día bendecido y prosperado y que si están pasando por una prueba parecida, gócese, porque el que nos ha redimido tiene el control de todo. Amén.